La mortificación del pecado, de John Owen, capítulo 12. Regla número 9. Cuídese de su corazón engañoso. La palabra de Dios nos dice claramente que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Jeremías capítulo 17, versículo 9. Y muchas experiencias amargas confirman esto. Con esta novena regla estamos pensando en una forma específica de autoengaño, es decir, de cómo una paz falsa nos puede engañar. La regla para prevenir que seamos engañados por una paz falsa es la siguiente: tenga cuidado de no suponer que tiene paz antes de que Dios pronuncie su veredicto. Muchos fabrican para sí mismos una falsa paz. Su conciencia es la voz de Dios. Escuche lo que ella le dice. Cuando usted peque o esté consciente del poder de alguna concupiscencia o tentación, su conciencia le inquietará. Este es el método que Dios usa para advertirle del peligro. Dios es el que está perturbando su paz. Dios está inquietando su alma a fin de que usted se vuelva a Él y le pida que conceda la paz a su alma. Cuando Dios le inquieta en esta forma, su peligro más grande es el de tratar de crear una paz falsa en su alma. En el tiempo de Jeremías, los falsos profetas eran culpables de haber proclamado una falsa paz. Dios habla de ellos en la siguiente manera: curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Jeremías capítulo 16, versículo 14. Usted debería tener cuidado de no hablar como un profeta falso a su propia alma diciendo paz, paz, cuando Dios mismo no ha dado esa paz. A continuación veremos 5 maneras para distinguir la diferencia entre la paz que Dios da y la paz falsa que puede darse usted mismo. Primero, cualquier paz que no traiga consigo un aborrecimiento hacia el pecado que ha turbado su alma es una falsa paz. La paz que Dios proclama al alma siempre trae consigo una conciencia de vergüenza y un deseo santo de mortificar los deseos pecaminosos. Cuando usted acude a Cristo para aliviar sus heridas, su fe descansa en un Salvador traspasado y herido. Ahora, si usted hace esto con la ayuda del Espíritu Santo, le será dado un aborrecimiento hacia el pecado que ha turbado su paz. Cuando Dios pronuncia la paz, el alma se llenará de vergüenza por todas las formas en que el pecado ha afectado nuestra relación con Él. Ezequiel capítulo 16, versículos 59 al 63. Es posible que seamos inquietados debido a las consecuencias del pecado sin que aborrezcamos al pecado mismo. En su inquietud, usted puede estar buscando la misericordia de Dios y al mismo tiempo estar cobijando el pecado que usted ama. Esta forma de buscar la misericordia jamás traerá una sólida y verdadera paz. Por ejemplo, supongamos que su conciencia le convence de que ha amado al mundo. Las palabras de 1 de Juan capítulo 2 versículo 15 turban su paz. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. En su turbación, usted se vuelve a Dios para que le perdone. Pero usted está más preocupado acerca de las consecuencias de su amor hacia el mundo que por el pecado de haberlo amado. Esta es una mala señal. Quizás usted será salvo, pero a menos que Dios haga lo necesario para que usted realmente odie su pecado, nunca tendrá paz en esta vida. Segundo, cualquier paz que no sea acompañada por una convicción de pecado, de justicia y juicio es una falsa paz. Cuando nosotros fabricamos una paz falsa, no tardará mucho sin que el pecado que perturba nuestra alma brote nuevamente. Como regla general, Dios quiere que sus hijos esperen que Él mismo les comunique su paz. Como el profeta Isaías dice: esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y a Él aguardaré.
Isaías capítulo 8, versículo 17. Dios puede sanar la herida del pecado en un instante. Sin embargo, en ocasiones como un médico se tarda para limpiar cuidadosamente la herida, para que cicatrice adecuadamente. Todos aquellos que fabrican su propia paz no tienen tiempo de esperar para que Dios haga cabalmente su obra. Tal persona acude a Dios aprisa y supone que recibió la paz tan pronto como la pidió. No hay ninguna espera para que el Espíritu de Dios sane adecuadamente la herida del pecado. La paz de Dios endulza el corazón y da gozo al alma. Cuando Dios da paz, sus palabras no solamente son veraces, sino que también hacen bien al alma. Miqueas capítulo 2, versículo 7. Cuando Dios habla, guía y preserva el alma para que no se vuelva a la locura. Salmos 85, versículo 8 dice: Escucharé lo que hablará el Dios Jehová, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Cuando una persona fabrica su propia paz, su corazón no es sanado del pecado, y entonces continúa en un estado de retroceso. Por otra parte, cuando Dios pronuncia la paz, esta viene acompañada por una conciencia tan fuerte de su amor que el alma se siente obligada a mortificar los deseos pecaminosos. Tercero, cualquier paz que trata con el pecado en una forma superficial es una paz falsa. Como señalamos anteriormente, esta es la queja que Jeremías hizo respecto a los profetas falsos en su tiempo. Paz, paz, decían ellos, cuando no había paz. Jeremías capítulo 6, versículo 14. En la misma manera, algunas personas hacen que la sanidad de sus heridas pecaminosas sean una obra fácil. Ellos se fijan en alguna promesa de la Escritura y piensan que son sanados. Pero una promesa de la Escritura puede hacer bien solamente cuando es mezclada con la fe. Hebreos capítulo 4, versículo 2. No es una mirada superficial hacia la palabra de misericordia o hacia alguna promesa lo que trae la paz. Es necesario mezclar la promesa con fe y aplicarla a nuestro propio caso. De lo contrario, nos encontraremos fabricando una paz falsa. En tal caso, no pasará mucho tiempo sin que su herida se abra nuevamente, y entonces sabrá que aún no ha sido sanado. Cuarto, cualquier paz que trata con el pecado en forma parcial es una paz falsa. El creyente sincero no buscará simplemente estar en paz respecto a los deseos pecaminosos más inquietantes o escandalosos. Si tratamos solamente con los pecados que nos inquietan mucho, pero no con aquellos que casi no nos inquietan, entonces estamos tratando con el pecado a medias. Cualquier paz que pudiéramos recibir tratando con el pecado de esta manera es falsa. Podemos esperar la paz de Dios solamente cuando respetemos por igual todos los mandamientos. Dios nos justifica de todos nuestros pecados. Dios nos manda a mortificar igualmente todos nuestros pecados. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. Habacuc capítulo 1, versículo 13. Quinto, la paz de Dios es una paz que humilla, tal como lo vemos en el caso de David. Salmo 51, versículo 1. Piense en la profunda humillación que David sintió cuando Natán le habló la palabra de Dios respecto a su perdón. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 13. En resumen, si usted quiere estar seguro de la paz de Dios, aprenda a caminar en la comunión íntima con su Salvador. Jesús nos dice: mis ovejas oyen mi voz. Mientras que aprendemos a tener comunión con nuestro Salvador, aprendemos a distinguir entre su voz y la voz de los extraños. Cuando Él habla, lo hace como ningún otro hombre, porque habla con poder.
Cuando Jesús habla, de alguna manera hará que su corazón arda dentro de usted, tal como lo hizo con los discípulos en el camino a Emaús. Lucas capítulo 24, versículo 32. La otra evidencia principal de que el Señor ha pronunciado paz al alma es el bien que produce. Sabemos que el Señor ha pronunciado la paz cuando el resultado es una persona más humilde. Sabemos que el Señor ha pronunciado paz cuando los deseos pecaminosos han sido verdaderamente debilitados, cuando las promesas de paz le conducen a amar a Dios y a purificar su alma. Sabemos que el Señor ha pronunciado paz cuando hay una verdadera tristeza por el pecado, cuando hay una obediencia amorosa y un intento de mortificar el egoísmo o el amor propio. Entonces podemos decir que el Señor ha pronunciado paz.